7 de la mañana con 43 minutos. Después de que el fiscal Galo Chiriboga presentó el informe sobre el estado procesal de los casos del 30 de septiembre y criticó también la actuación de jueces, de fiscales, la manera en que se ha venido llevando a cabo esta investigación, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea decidió encargar a la asambleísta María José Corrión la coordinación entre la Fiscalía y los testigos del 30 de septiembre que no han sido tomados en cuenta dentro de este proceso para considerar sus declaraciones. María José Corrión, asambleísta por Alianza País, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Estefi. Un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que hoy día nos están mirando. ¿Por qué cree, asambleísta, que es necesario que haya una legisladora encargada de la coordinación entre la Fiscalía y los testigos del 30 de septiembre? No es necesariamente encargada, sino que más bien es estar pendiente y abierta a la posibilidad de que la mesa de fiscalización tenga una asambleísta que pueda hacer el puente entre aquellos testigos, aquellas personas que fueron violentadas del 30 de septiembre, que fueron agredidas del 30 de septiembre y que no han tenido ningún proceso, no han sido parte de un proceso. De hecho, Jorge Cisneros, un ciudadano que fue a las afueras del hospital de la policía el 30 de septiembre y que después de algunas horas de haber estado allí, al tomar la filmación de lo que ocurría cuando la policía comenzó a agredir a los ciudadanos ya con pistolas y armamento pesado, digamos de alguna manera, los ciudadanos, en este caso Jorge Cisneros, fue agredido físicamente, tiene en su cuerpo 39 perdigones. El 30 de septiembre él fue ingresado al hospital de manera urgente y hasta el día de hoy recibió 3 operaciones para poder salvar su vida y preservar su vida. Esto no puede quedar en impunidad, Stephanie, para nosotros es gravísimo. El fiscal nos ha dejado una información importante que nosotros vamos a hacer llegar a su medio de comunicación para que ustedes puedan profundizar. Ahora, esta coordinación asambleísta entre la Fiscalía y aquellos testigos del 30 de septiembre que todavía no han sido tomados en cuenta sus versiones, ¿qué nomás implicaría? Es decir, ¿qué es lo que usted concretamente va a hacer? Bueno, no yo concretamente, sino la mesa de fiscalización. Es seguir profundizando y apoyar a la acción de la Fiscalía, que nos ha dado denuncias muy importantes de los hechos que están ocurriendo en cuanto a los casos. Por ejemplo, evidentemente se nota, y si me puede ayudar con este gráfico, vemos que hubo una implicación, una planificación, una estrategia política. Veamos en estos 4 sitios, la toma del Regimiento Quito, estuvo Fidel Araujo, de Partido Sociedad Patriótica, Pablo Guerrero, personaje cercano a Carlos Vera, Marx Marín, también de Sociedad Patriótica. En la toma del Canal Público estuvo Galo Monteverde, personaje cercano a Carlos Veras también, María Ceballos, asambleísta alterna del Partido Social Cristiano, Caterín Erazo, personaje cercano también a Carlos Vera, y Fausto Albán, ex secretario personal de Lucio Gutiérrez. En la toma de la Asamblea, Luis Villasís, Gilmar Gutiérrez y Marco Tibán, además de Lourdes Tibán, asambleísta en el caso de Lourdes. Y la toma del aeropuerto de las Fuerzas Armadas. Si vemos, son 4 sitios que durante todo el 30 de septiembre tuvieron una organización, una planificación, y eso es algo que hay que estar pendientes y vigilantes para poder pero eso es lo que le compete. Y saber finalmente, Stephanie, permítame, sí, y saber finalmente cuáles son las implicaciones políticas, quién organizó, quién planificó, y allí es lo que nosotros queremos llegar. Le decía, esas son precisamente las investigaciones que le competen a la Fiscalía General del Estado. Ahora, desde la Asamblea, que ustedes también tienen el control político de esas instancias de la Fiscalía propia, específicamente cómo van a colaborar o cuál es este tipo de, porque en la página están hablando de una coordinación. Precisamente, Stephanie, de eso se trata. Nosotros como Asamblea, recordemos que la Asamblea Nacional, y presenté el gráfico, la Asamblea Nacional fue tomada. Ahí estuvo el policía que tenía la autoridad allí de permitir y manejar y controlar todo el tema de seguridad en la Asamblea Nacional. Eso no ocurrió. La Asamblea Nacional tiene un rol fundamental que construir, porque además se habla mucho que la Asamblea no hace un rol fiscalizador. Este es un rol fiscalizador fundamental. Recordemos que el artículo 158 de la Constitución establece cuál es el rol de la policía y del ejército y que es preservar el bien público, el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Eso no ocurrió el 30 de septiembre, Stephanie. Es nuestro deber como asamblea garantizar que ese que fue un acto
de intento de golpe de Estado, un acto de magnicidio que además se está viendo que en los 4 lugares donde hubo un movimiento planificado, un movimiento estratégico, se llegue a profundizar la información. Todo esto... Nosotros vamos a canalizar la presencia de los y las ciudadanas que lleguen a la Asamblea y que no hayan podido rendir ninguna versión durante todos los procesos que se han abierto a nivel nacional. ¿Y cómo creen que puede aportar en la investigación estas versiones? Le pregunto por qué. Todas las cosas que estamos revisando, digamos, no es nada nuevo, es algo que ya se sabía desde hace son casi 13 años. Más bien lo que ha pasado es que se han pasado recogiendo versiones sin que haya mayores resultados, según el propio fiscal general. Según el informe del fiscal, hay 111 procesos que siguen en indagación previa cuando han pasado ya casi 3 años. Precisamente por lo que usted dice, Stephanie, lo que se ha hecho es abrir investigaciones aisladas a nivel nacional, investigaciones puntuales sobre cada hecho. Eso no se podía haber hecho. Ahora lo que hay que hacer es reconstruir bajo una sola línea de investigación, y eso está empeñado el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, con el cual nos hemos comprometido en ayudar a canalizar toda esa información, en ayudar a esclarecer de los hechos. No podemos olvidar, la memoria histórica no nos puede permitir olvidar a estas personas. Aquí están las imágenes de quienes murieron el 30 de septiembre. Juan Pablo Bolaños, Darwin Panchi, Jacinto Cortés. En el caso de Darwin Panchi y Jacinto Cortés, Stephanie, no se hizo la autopsia. No se realizó una autopsia, que es fundamental. Como médico puedo decir, una autopsia nos puede dar los elementos y cualquier abogado puede decir, si no existe una autopsia legalmente establecida, hecha después del momento de la muerte, ¿cómo se puede tener los antecedentes? Pero pasemos más allá. Aquí está Froilán Jiménez. Tampoco tenemos claridad quién disparó, dónde, y el tema de Edwin Calderón también. Esas 5 muertes que se llevaron ahí durante el proceso del 30 de septiembre, durante ese hecho fatídico para la historia. Nosotros decimos que no podemos olvidar lo que ocurrió el 30 de septiembre, no se puede quedar en impunidad los hechos del 30 de septiembre, y como asambleístas tenemos un deber político, un deber ético y un deber en la mesa de fiscalización de garantizar que este hecho no quede en impunidad. Dentro de la investigación, escuchemos también lo que ha dicho ya el fiscal general del Estado sobre la bala, sobre el proyectil que mató a Froilán Jiménez, y lo que contestó luego el comandante general del Ejército, Jorge Peña. Tenemos el caso del fallecimiento de Froilán Jiménez. Esta se halla también en indagación desde el 6 de octubre del 2010. Tenemos un informe de la trayectoria balística que determina el lugar preciso de donde salió el disparo que causó la muerte de este ciudadano. Tenemos videos en donde están, si mal no recuerdo, 4 o 5 personas del servicio militar. Desde ese vehículo, la información balística nos establece que fue ese sitio de donde se disparó. Por lo tanto, lo que la Fiscalía ha pedido es que nos den la información de ese personal que estaba alrededor de ese carro y las armas que fueron asignadas a ese personal. Ahí estaban las declaraciones del fiscal general en la mesa de la comisión de fiscalización. Diario El Universo. Pero hay cosas también que Galo nos ha planteado en la mesa, el señor fiscal. Pero permítame solo para escuchar la respuesta asambleísta, si me permite. Diario El Universo recogió las declaraciones del actual comandante del Ejército, el general Jorge Peña, que en los hechos del 30 de septiembre era el jefe de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y dice que todo el armamento, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, tiene similitud, aunque hay diferentes tipos y diferentes unidades que utilizan todo tipo de armamento, tipo militar también en la policía. Ahora, al país lo que le interesa, asambleísta, es que la muerte de Froilán Jiménez y todos aquellos que usted señala ahora, que perdieron la vida en el 30 de septiembre, no queden en la impunidad. Pero después de tanto tiempo, lo que vemos es que no se sabe ni siquiera quiénes dispararon, quiénes son los responsables. Todavía no se puede hablar de una sola verdad. Precisamente por eso, Stephanie, fíjese que el fiscal nos ha dejado en esta información que le vamos a hacer llegar a usted, nos ha dejado en la información que incluso había reserva de la información tanto por instancias de la policía como instancias del Ejército. Aún después de la Corte Nacional de Justicia haya planteado que esa información pase a la Fiscalía. No pedimos que la información no llegue a nosotros los asambleístas, tampoco que llegue a los medios de comunicación, sino que pase a la Fiscalía para que sigan los procesos de indagación. No se puede concebir en un Estado de derechos y justicia, como lo plantea la Constitución de Montecristi, que todavía sigamos en la impunidad con estos hechos tan gravísimos para la democracia. No solo por el hecho de estar atentando contra
la democracia en sí mismo el golpe, sino por el intento de magnicidio innegable que ocurrieron los hechos del 30 de septiembre. Por eso es que para nosotros es fundamental el apoyo que haremos a la Fiscalía para que esa información que se tiene de manera reservada, de manera secreta, pueda ser trasladada a la Fiscalía para que se hagan los informes. El gobierno, por su parte, también ha conformado esta comisión que va a investigar los hechos del 30 de septiembre paralelamente, pero esto es decir que lo que se ha hecho desde la Fiscalía no ha servido para nada y que por eso hace falta crear una comisión. Pero ya está precisamente el control suyo, digo, el control político que tiene y que tenía también la Asamblea sobre la Fiscalía. Es decir, no se trata solamente de decir no se ha podido hacer, la Fiscalía no ha podido hacer su trabajo, que alguien más investigue, sino cuáles son las responsabilidades de esa falta de resultados y qué va a hacer la Asamblea sobre eso, porque la Fiscalía está sujeta al control político de la Asamblea. Entonces, si ha habido una inacción, ¿qué va a hacer la Asamblea más allá de aportar con temas de fiscalización? Recordemos, Steffi, lo que yo ya le dije, ¿no es cierto? Se abrió varios casos como si fueran hechos aislados. En el gráfico que yo le presenté, demostramos que no son hechos aislados, que la presencia de actores políticos, tanto en la Asamblea como en el Regimiento Quito, que después se trasladaron yo me al refiero hospital de la control policía, político de la como en el Asamblea, aeropuerto. asambleísta. Sí, precisamente, permítame acabar esta idea, ¿no es cierto? En ese sentido, en el aeropuerto también. Y finalmente, la intromisión y irrupción violenta a los medios públicos. Eso nos habla de un trabajo articulado, organizado, planificado, que no puede quedar en impunidad, que tiene actores intelectuales y que hacia allá debemos llegar. Esa investigación profunda, la Fiscalía ahora está dando el rumbo hacia una investigación única, no tomado como islas aparte de todos los hechos ocurridos del 30 de septiembre. Recordemos que la Fiscalía anterior fue que en el 30 de septiembre del 2010 estuvo un fiscal anterior y que él decidió hacer los procesos de esa manera. En este caso, el fiscal nos está diciendo que después de la investigación profunda, a él le preocupa que se haya hecho las investigaciones así, porque lo que significa es que se ha compartimentado en diferentes hechos de investigación y no se ha llegado a una conclusión amplia. Fíjese que también el fiscal nos ha dado una denuncia muy grave, Stephanie, para el país, y es que muchos fiscales que han hecho la investigación de los casos han recibido amedrentamiento. Sus mascotas personales han sido asesinadas, también han sido sus casas allanadas. Este amedrentamiento de los fiscales ha ocurrido días antes de los procesos judiciales. Nos preocupa que eso ocurra en nuestro país, nos preocupa que esas formas de intimidación se utilicen. Hacia allá también hay que poner mucho ojo y ese es el control político. ¿Qué es lo que se hizo antes desde la Fiscalía? ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? ¿Y cómo nosotros desde la Asamblea vamos a dar el seguimiento? Es la postura de María José Carrión, asambleísta por Pichincha de Alianza País, acompañándonos en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.